En este video vamos a ver cómo es que se va a efectuar una evaluación de funciones, pero tenemos que aclarar algo muy particular. Nosotros en matemáticas, para que nosotros tengamos una función, normalmente tenemos este tipo de expresión, f, y entre paréntesis le ponemos una x. Si nosotros quisiéramos leer correctamente este tipo de expresiones, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. La función f, es decir, la función f, que depende de lo que vale la variable independiente, la x. Entonces, cada vez que nosotros veamos este tipo de expresión, estamos diciendo eso. La función f que depende de la variable independiente x. Pero está repitiendo cada vez que tengamos una función esta frase completa, como que nos cuesta mucho trabajo. Es por eso que en matemáticas este f entre paréntesis x nada más lo vamos a decir de esta forma: f de x. Estamos diciendo explícitamente que es la función f que depende de la variable independiente x. Para no decir toda la frase, lo único que hacemos es decir f de x. Y cabe señalar que no únicamente vamos a tener nosotros f de x, sino también vamos a tener nosotros diferentes tipos de funciones que se expresan de las variables que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí es g de y. La función g depende de lo que es y. A lo mejor es h de t. Y pueden ser cualquier tipo de función que dependa de una variable. A lo mejor puede ser a de r, como por ejemplo para decir el área de una circunferencia. El área de una circunferencia depende de lo que vale el radio. Entonces este sería a de r. Pero podríamos encontrar en algún ejercicio diferentes maneras de tener las letras de las funciones, y además vamos a tener también diferentes tipos de letras de las variables. Pero hay que determinar bien cómo se lee. Si nosotros ya sabemos cómo se lee, entonces ya nosotros podemos evaluar las funciones de la manera como nosotros querramos. Para ello, vamos nosotros a realizar un ejemplo de cómo es que se evalúan las funciones. Chequen por favor. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que sea una función lineal. Son funciones muy sencillas. Por ejemplo, la función f de x es igual a 5x menos 3. Y lo que le vamos a hacer aquí es que a esta función le vamos a hacer una evaluación. La evaluación que nosotros le hacemos a las funciones es simplemente los valores que tenemos que sustituirle a la x para que al realizar la operación tengamos el valor de esa función. Entonces vamos a evaluar las funciones de esa manera. Por ejemplo, vamos a poner el primer inciso. ¿Qué les parece que evaluemos a esta función cuando la función valga un 2? Vean ustedes que evaluar la función implica que nosotros tengamos el valor de la variable independiente cuánto es. Debido a que esta es una variable y es independiente, va a cambiar el valor continuamente. Pero nosotros podemos hacer evaluaciones de funciones explícitamente teniendo un valor en especial, como en este caso que la x vale 2. ¿Cuál es la sugerencia que nosotros les decimos para que ustedes puedan realizar un ejercicio muy práctico? Ojo, son 4 pasos muy sencillos, espero que ustedes lo vayan anotando para que lo puedan tener. Primer paso, lo primero que vamos a hacer es escribir de nueva cuenta la función que nosotros tenemos, pero lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir x, solamente le vamos a poner paréntesis. Entonces ese es el primer paso. El primer paso es escribir en lugar de la x, paréntesis. Aquí ya tenemos la x y tenemos el paréntesis, entonces se lo quitamos y no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, tenemos la x que está multiplicando al 5, pero hay que ponerle con paréntesis para poder especificar que está multiplicando al 5. Ahora, ¿qué hacemos con el valor que se va a evaluar? Segundo paso. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir este 2, que es el que vale la x, porque es el valor que está tomando, le vamos a sustituir donde están los paréntesis. Así que va a estar aquí el 2 y aquí va a estar el 2. Este es el segundo paso. Recuerden, primer paso ponemos paréntesis en lugar de la x. Segundo paso, vamos a ponerle el valor de la constante, la que está definiendo a la x, para que nosotros en el tercer paso vamos a realizar las operaciones que nos están indicando para saber cuál es su valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale entonces f de 2 en esta función si sustituimos el 2 y realizamos operaciones? Al realizar operaciones, 5 por 2 nos va a dar 10 y menos 3
Entonces f de 2 es igual a 7. El último paso precisamente era simplificar las operaciones que hemos hecho para poder llegar a la solución. Por lo tanto, nuestra solución es muy sencilla. Esta función f de x igual a 5x menos 3 fue evaluada con el 2 y el resultado me va a dar 7. Ahí tenemos entonces la solución de la evaluación de funciones. Recuerden, son 4 pasos esenciales. Primer paso, en lugar de poner la x, le ponemos un paréntesis. Segundo paso, vamos a sustituir el valor de la variable independiente, que en este caso es un 2, y lo vamos a sustituir dentro del paréntesis. Ahí vamos a escribir el valor. Tercer paso, realizamos las operaciones que nosotros tengamos. Una vez realizando las operaciones, cuarto paso, simplificar. Simplificamos y vemos que nos da la solución. Esto se aplica para cualquier tipo de evaluación que nosotros vayamos a realizar. Es por eso y es imprescindible que ustedes se aprendan los 4 sencillos pasitos para que ustedes puedan encontrar la solución correcta. Vamos a realizar otro ejemplo para que ustedes vean que esto es muy simple. Voy a borrar otra vez y vamos a ver el inciso B. ¿Qué les parece si ahora le vamos a sustituir un valor negativo? Vamos a suponer que nosotros tengamos entonces f de menos 4. Es decir, vamos a evaluar a la función cuando la x vale menos 4. Primer paso, le vamos a poner paréntesis. Segundo paso, le vamos a sustituir el valor que tenga nuestra variable independiente, que en este caso es un menos 4. Lo que está siempre del paréntesis se va a ser el valor de la x. Por lo tanto, la x vale menos 4. Sustituimos, reemplazamos la x por el menos 4, ya agregando el paréntesis. Este sería nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso, realizar operaciones. Entonces, realizamos f de menos 4. 5 por menos 4, menos 20 y menos 3. Esto nos daría, cuarto paso, simplificar, menos 23. Y listo, ahí tenemos nuestra evaluación de la función. La función f de x es igual a 5x menos 3. Cuando nosotros la evaluamos con f de menos 4, el resultado va a dar menos 23. Si aplicamos los 4 pasos, que son muy sencillos, primero paréntesis en lugar de las x. Después sustituimos el valor de lo que vale la variable independiente, lo sustituimos en donde está dentro del paréntesis. Posteriormente realizamos las operaciones, que es el tercer paso. Realizamos las operaciones y el cuarto y último paso, simplificamos. Y al simplificar nos da la solución. Yo sé que para algunos de ustedes, pues esto no les va a costar mucho trabajo, sobre todo cuando tengan ustedes una evaluación de alguna función con algún número, pero ¿qué pasa si no es un número al evaluar una función? Como por ejemplo, puede ser una expresión matemática que involucre inclusive otro tipo de letras. Vamos a resolver. Voy a borrar estos ejemplos. Estos ejemplos son relativamente muy sencillos. Por la forma como se realizan no hay problema. Pero si nosotros incrementamos la dificultad y en lugar de poner un número, vamos a poner una expresión matemática, como por ejemplo, lo podemos evaluar con la expresión f de, no sé, m menos 2. Vamos a suponer que tenemos esto y vamos a evaluar cuando la x tome un valor de m menos 2. La operación para realizar la evaluación de funciones no es tan diferente como las dos anteriores. Aquí lo que tenemos que realizar es simplemente los 4 sencillos pasos para que ustedes puedan encontrar la solución. Primer paso. Vamos a ponerle el paréntesis en donde está la x. Vamos a poner el paréntesis, ahí está. Segundo paso, vamos a sustituir lo que vale la variable independiente x, que en este caso es m menos 2. M menos 2. M menos 2. Tercer paso, el tercer paso es realizar las operaciones. Si nosotros realizamos las operaciones, que en este caso es el 5, está multiplicando a nuestra expresión que es m menos 2, el 5 afecta a los dos. Para ello vamos a quitar entonces el paréntesis multiplicando el 5 por los dos.
Quitamos los paréntesis y multiplicamos 5 por m, nos da 5m. 5 por menos 2 nos da menos 10. Ya quitamos el paréntesis y el otro término sería menos 3. Este es el tercer paso en donde realizamos las operaciones. Pero luego viene el cuarto paso que nos está indicando que es simplifiquemos. Y nosotros aquí podemos simplificar de la siguiente manera. 5m no tiene término semejante, lo dejamos igual, pero el menos 10 y el menos 3 sí, porque son números. Si nosotros simplificamos nos daría menos 13 y listo, tenemos nuestra evaluación de funciones. Todavía este tipo de ejercicios, cuando es una función lineal, no es tan difícil. El problema viene cuando nosotros cambiamos ejercicios y nosotros tenemos, por ejemplo, una función cuadrática o una función cúbica. Ahí se les empieza a complicar porque a lo mejor no saben realizar un binomio al cuadrado o un binomio al cubo. Como ejemplo vamos a tener el siguiente, voy a borrar. Siendo función lineal no es tan complicado evaluar las funciones, pero ¿qué tal de otro tipo de funciones? Vamos a suponer que tengamos nosotros ahora una función que sea una función cuadrática. Por ejemplo, f de x es igual, vamos a poner aquí un 5, x cuadrada, menos 3x más 6. Y vamos a evaluar esta función. Vamos a empezar con evaluarlo con f de 2. Luego con f de menos 3. Pero en el último lo vamos a evaluar con, ¿qué les parece? A menos 1. Sencillito, pero al fin van a complicarse un poco la existencia si lo vamos a sustituir. Este es un ejemplo que ustedes pueden realizar sin necesidad de que yo se los explique. Para eso pueden ponerle pausa, pauséenlo y traten de realizar ustedes estos tres incisos, ¿ok? Bueno, entonces le doy chance que le pauseen, realícenlo y luego ya lo voy a explicar. Ya que lo reiniciaron, entonces vamos a explicar estos tres ejercicios para que vean ustedes cómo es que se realiza. Primero, vamos a realizar el de f de 2. Vamos a escribir la misma función que tenemos, espero que lo hayan hecho. Vamos a comprobar que efectivamente su resultado es correcto. Vamos a sustituir el 2 en donde está la x, entonces sustituimos el 2. Y al sustituir el 2, segundo paso es realizar operaciones. Realizamos entonces f de 2 es igual a 5 que multiplica a 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 son 6, más 6. Luego por acá tenemos 5 por 4 son 20, menos 6 más 6. Y obviamente el cuarto paso, que es simplificar, 20 menos 6 más 6 nos daría 20, porque menos 6 más 6 se cancelan entre los dos y únicamente nos da el 20 como valor. Así que ahí está el resultado de esta evaluación. Como ven, no es complicado, simplemente es realizar los 4 pasos que les había mencionado. Vamos a realizar ahora con el menos 3. Vamos a realizar lo mismo, pero en lugar del 2 ahora va a cambiar. Vamos a sustituir ahora el valor del menos 3. Menos 3, menos 3, menos 3. Si realizamos las operaciones vamos a observar lo siguiente. 5 menos 3 al cuadrado sabemos que es 9. Menos 3 por menos 3 es un 9 también positivo. Y luego el más 6. Ahora realizamos la multiplicación de 9 por 5 o 5 por 9. 9 por 5, 45, más 9, más 6. Al final realizamos la simplificación, el cuarto paso. 45 más 9 son 54 y 54 más 6 son 60. Listo, ahí tenemos nuestro resultado. Así que como ven, pues no es tanta dificultad. Espero que ustedes hayan comprendido este tipo de operaciones porque ahorita vamos a realizar esta última operación. Igual, si ustedes quieren pausar para que puedan realizar esta, para terminarlo, pues adelante, pauseen el video y después vamos a aplicarlo. Voy a borrar para poder realizar el último, ¿ok?
Ahora sí vamos a realizar el último, que es la evaluación de A-1 con A-1, f de A-1. Entonces, primer paso, vamos a ponerle paréntesis en donde tengan la X. El paréntesis lo pongo elevado al cuadrado porque la X se está elevando al cuadrado. Y como nada más le estoy poniendo paréntesis, entonces sería paréntesis elevado al cuadrado, menos 3, y aquí debe de haber otro paréntesis y al final el más 6. Ahora vamos a sustituir, segundo paso, lo que vale la variable independiente, que en este caso es A-1. A-1, A-1 y A-1. Este es el segundo paso. El tercer paso es realizar las operaciones, pero como ya les había dicho, para algunos se les va a complicar porque aquí tenemos un binomio al cuadrado, que muchas personas no se acuerdan cómo se realiza un binomio al cuadrado. Los invito a que vean videos acerca de cómo se resuelve un binomio al cuadrado para que ustedes puedan llegar a la solución. Pero esto es muy sencillo. Vamos a poner el 5 y este multiplica al binomio al cuadrado. Si nosotros lo resolvemos, nos va a quedar el cuadrado del primer término, o sea, a al cuadrado, el doble del primero por el segundo. Si multiplicamos los dos que tenemos dentro del paréntesis, los dos términos, a por menos 1 va a ser menos a, pero como nos dice que es el doble, entonces nos quedaría menos 2 veces lo que es a, el doble del primero por el segundo. El último nos daría, siempre los extremos van a ser positivos, y es el cuadrado del segundo. En este caso, menos 1 elevado al cuadrado es 1. El otro paréntesis que tenemos ya podemos quitarlo si nosotros multiplicamos el menos 3 por los dos términos. Por lo tanto, menos 3 por a, menos 3a, menos 3 por menos 1, más 3 y al final el más 6. Vamos a quitar el paréntesis que tenemos ya. Al realizar el binomio al cuadrado nos da un trinomio cuadrado perfecto. Lo multiplicamos por el 5 y este nos va a quedar que este 5 va a afectar a estos dos términos. Por lo tanto, el resultado sería 5 por a cuadrada, 5 a cuadrada. 5 por menos 2a, menos 10a. 5 por 1 nos daría un 5, luego menos 3a, más 3 y más 6. Este es el desarrollo de las operaciones, pero al final recuerden que nosotros en el último paso tenemos que simplificar. Simplificando términos semejantes tenemos 5a cuadrada no tiene término semejante, quedaría ahí 5a cuadrada. Menos 10a tiene un término semejante que es menos 3a, y menos 10a menos 3a nos da menos 13a. Por último vamos a simplificar los números que son 5, 3 y 6. 5 más 3 son 8 y 8 más 6 son 14. Así que el resultado de evaluar la función 5x al cuadrado menos 3x más 6 cuando es f de a menos 1, el resultado es 5a cuadrada menos 13a más 14. Listo, esta es la solución. Así es como se evalúa funciones. Espero que ustedes tampoco tengan problemas. Van a encontrar en casos de que funciones sean un binomio al cubo. Yo les recomiendo que vean cómo se resuelve un binomio al cubo y después ir a este tipo de funciones. En el libro que ustedes tienen, también tienen evaluaciones de funciones como práctica. Espero que lo realicen para que no tengan problemas cuando ustedes ya realicen algún examen. Así que espero que les haya servido. Vamos a continuar con más videos.